Hola, en este vídeo voy a explicarte cómo usar la plantilla o planilla Excel para fijar tus objetivos que mi socio Miquel Nadal y yo hemos diseñado para este 2021. Antes de entrar a explicar en qué consiste y cómo funciona esta plantilla, permíteme una aclaración. Si formas parte de la lista de suscripción de nuestra comunidad neuroproductiva, te habrá llegado la plantilla o planilla Excel a tu correo electrónico y es por eso que estás viendo también este vídeo. Así que aprovecho para agradecerte tu fidelidad a nuestra comunidad. Pero si has llegado a este vídeo a través de las búsquedas o sugerencias en YouTube o en Google, para obtener la plantilla deberás suscribirte a nuestra newsletter. Es totalmente gratuito y para hacerlo encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos a ver en qué consiste esta plantilla y cómo funciona. Bien, pues esta es la plantilla o planilla Excel y en esta primera hoja donde pone explicación, pues es simplemente como si fuese una portada, ¿no? Aquí donde veis que pone enlace al vídeo explicativo, aquí en fondo azul, habrá el enlace de YouTube de este vídeo que estáis viendo, sobre todo para tenerlo accesible para cuando estéis pues completando, rellenando esta plantilla, si necesitáis ir a la explicación del vídeo, pues que simplemente yendo aquí a la pestaña de explicación, le daréis clic aquí al vídeo. Puede ser, el enlace estará enlazado, nunca mejor dicho, pero puede ser que según la versión de Excel que tengáis, no funcione el enlace. Entonces simplemente podréis copiarlo en vuestro navegador y acceder igualmente, ¿de acuerdo? Lo digo porque ya pasó en la anterior plantilla y de esta forma si ponemos el enlace directamente, pues no tendréis ningún problema. Bueno, decir que aquí está la foto de los dos causantes, ¿no? Los dos responsables de esta plantilla, mi socio Miquel Nadal y yo mismo. Nosotros creamos nuestra empresa de formación o capacitación en 2013. La empresa se llama M-Organizer y nosotros nos dedicamos a la formación en neuroproductividad. La neuroproductividad es una mezcla de estrategias, metodologías relacionadas con la productividad personal y lo mezclamos con la neurociencia aplicada, es decir, en cómo sabemos hoy que funciona nuestro cerebro, cómo funciona, por ejemplo, nuestra capacidad de atención, cómo funciona pues nuestro cerebro a nivel de toma de decisiones, implementación de hábitos. Y entonces hemos mezclado estas dos disciplinas para crear pues esta nueva manera de trabajar y también de vivir, ¿no? Porque al final esto afecta tanto a la vida laboral como a la vida personal. Y bueno, esperamos que os guste. Esta plantilla decir también que ha ido evolucionando. De hecho, la primera la creamos ya incluso antes de crear la empresa, en 2012. Era una plantilla muy parecida a, esto ya para los curiosos, era una plantilla parecida a la plantilla que exponía Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y luego, pues bueno, fuimos evolucionando, fuimos también creando nuestra propia metodología de neuroproductividad y así fue evolucionando esta plantilla. Hay distintas publicaciones en LinkedIn, por ejemplo, en el blog interno de LinkedIn, luego también en nuestra propia página web, en nuestro blog, que de hecho si queréis acceder a nuestro blog, aquí abajo tenéis, ¿no?, el enlace para acceder, smorganizer.com/blog. Y bueno, pues como veis esta plantilla pues ha ido evolucionando. La última versión, 2020, pues muchas personas pues se la descargaron y esperemos pues que esta pues superemos el número de personas que la están usando. Por último, si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos un correo electrónico aquí a contact@morganizer.com y nosotros estaremos encantados de darte nuestra mejor respuesta. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con las siguientes pestañas. Y digo siguientes pestañas porque hay dos. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, pues nosotros definimos los objetivos en base a dos tipos distintos. Por un lado tenemos los proyectos y por el otro tenemos los hábitos. Esta separación corresponde a la distinta naturaleza que tiene cada uno de estos dos tipos de objetivos, especialmente a la hora de definirlos. Y es por eso que a la hora de configurar o diseñar esta plantilla, creemos conveniente que las columnas que nos ayudarán a definir cada uno de los objetivos pues estuviesen separadas para que quedase más clara
esta distinción. La principal diferencia entre un proyecto y un hábito es que el proyecto es algo que empieza y acaba. En cambio, el hábito, la idea es que dure mucho tiempo, incluso hay algunos que sería deseable que durasen toda la vida. Otra diferencia que encontramos es que los proyectos suelen ser agrupaciones de tareas puntuales que deben completarse para alcanzar ese objetivo, y en cambio los hábitos suelen ser o bien una tarea o una agrupación de pequeñas tareas que en este caso son rutinarias o repetitivas. Por lo tanto, aquí la tarea siempre es la misma. Y ahora sí, vamos a definir los objetivos que son del tipo proyectos. Le damos clic aquí a la pestañita y aparece esta hoja donde podemos definir los proyectos. Empezaremos por la columna L. Fijaros que aquí arriba también hay unos cuadraditos, ¿no? Y tenemos aquí un símbolo menos y un símbolo más. Eso es porque se pueden desplegar. Luego lo explicaremos cómo funciona el seguimiento. Pero fijaros que aquí en la definición también tenemos esta opción para que solo se vea, fijaros que solo se ve la definición del proyecto ahora, pero si nosotros le damos clic aquí al símbolo más, tenemos el desplegable de toda la definición, ¿de acuerdo? Esto es interesante, pues bueno, sobre todo por aquello de ser un poco minimalista y que una vez definido el proyecto, pues ya solo te centres en el seguimiento. Bien, pues vamos a definir el proyecto. La idea es que la definición sea concreta y aquí un poco la novedad respecto a la plantilla anterior es que nos hemos dado cuenta, y más teniendo en cuenta el 2020 que hemos vivido, que los objetivos no pueden ser muy largos, no tiene sentido que sean objetivos a largo plazo. Objetivos anuales pues carecen de sentido, pero es que incluso la propuesta de la plantilla anterior, que era a 3 meses, ha dejado también de tener sentido. Así que este año apostamos por objetivos a un mes vista. Eso significa que cuando definas este objetivo, que es un proyecto en este caso, lo definas de forma que se pueda completar en un mes. Es decir, si tú tienes, imagínate que tienes un proyecto que en realidad son 5 meses, debes de dividirlo en 5 partes. Y por lo tanto tienes que concretar en qué puedes hacer en un mes. Vamos a ver un ejemplo. Crear y publicar un curso online sobre cómo fijar los objetivos. No es un ejemplo al azar, de hecho es el objetivo que tengo para este mes de enero y bueno, pues es un curso que estamos preparando y que el objetivo es hacerlo en un mes. ¿La idea cuál es? Que este objetivo al final se debe de dividir en otras tareas, ¿no? Pero en la definición del objetivo simplemente voy a definir el proyecto, ¿de acuerdo? Aquí no voy a poner las tareas, eso debería de ir en una lista de tareas, ¿de acuerdo? Que sería otro lugar distinto. Podría ser pues una libreta de papel, podría ser otro Excel, podría ser Microsoft To Do, Google Task, Trello, cualquier herramienta para listar tus tareas. Por otro lado, tenemos otra columna, la columna K, donde aquí pongo el estado del proyecto. Hay 3 estados distintos. Nos ponemos encima y veremos que nos sale una pestañita desplegable y entonces tenemos estos 3 estados. Tenemos estado activo, es decir, este proyecto está en curso. Tenemos estado en espera, es decir, este proyecto quiero hacerlo pero todavía no lo he empezado. Y en el caso de que lo hayamos completado, pues tenemos este tercer estado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea aquí? Bien, pues el objetivo, y lo pone aquí arriba, y nunca mejor dicho, es que solo haya un proyecto activo a la vez. Es decir, que tú puedes tener la idea de que vas a hacer pues 2 o 3 proyectos en los próximos 3 meses, pero que solo tengas un proyecto activo a la vez. Y da igual si es laboral o si es personal. La cuestión es que sea uno. Entonces aquí muchas personas se preguntan, ya, pero yo tengo más proyectos. Esta herramienta está pensada para que nos focalicemos en el proyecto base, porque hemos visto, en base a nuestra experiencia, de que o te centras en un proyecto a tope, con todas tus fuerzas, o la dispersión lo que provoca es que al final no acabes ninguno, o que los proyectos se alarguen demasiado tiempo. Así que somos partidarios de centrarnos, de enfocarnos en este proyecto
aunque haya otros que digamos que también los estás haciendo al mismo tiempo, ¿no? Lo digo porque sobre todo, pues a nivel laboral a veces tienes 4 o 5 proyectos, pero ahora nos vamos a centrar en estos proyectos mensuales y tenemos que escoger uno, ¿no? Uno por encima de todo. Entonces la idea es poner aquí ese proyecto principal que sí o sí tienes que completar. Vamos a definir ahora el marco temporal. Para ello tenemos las columnas I y J y básicamente es poner la fecha de inicio y de final. Aquí no hay mucho secreto, simplemente pues pondremos estas fechas y ya está. Eso sí, tiene que ser un mes, es un poco el objetivo que tenemos. Seguimos definiendo este proyecto y lo que vamos a hacer ahora es responder a la pregunta, ¿cómo vas a medir tu avance? En la columna H nos pregunta la frecuencia de seguimiento, si va a ser diaria o semanal. Teniendo en cuenta que es un objetivo, en este caso mensual, pues aquí pues nosotros decidiremos. Si va a ser semanal, pues tendría que haber como 4 puntos en los cuales evaluar cómo vamos, y si es un proyecto que requiere estar más encima, pues tal vez diaria. Aquí también cabe la posibilidad de que si lo necesitas, pues puedas poner cada 3 días, por ejemplo, porque así lo requiere tu proyecto, pues también estaría bien. En nuestro caso vamos a poner que la frecuencia de seguimiento sea semanal. Y ahora vamos a responder la otra pregunta en cuanto a cómo medir el avance, y es si vamos a establecer tareas de referencia, grupos de tareas, hitos o entregas para hacer ese seguimiento. Para nuestro ejemplo vamos a escoger hitos semanales, de forma que como el objetivo es crear y publicar un curso online sobre cómo definir los objetivos, pues podríamos estructurar este curso en el temario. Imagínate que son 6 temas, de forma que cada semana, cada una de estas 4 semanas de este mes que tenemos este proyecto, pues hagamos 2 lecciones, por ejemplo, ¿no? Primera semana, 2 lecciones, segunda, 2 más, tercera, 2 más, y por último, la última semana, pues ultimar los detalles, preparación, tema de marketing, publicación, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente sería definirlo en hitos. Fíjate que aquí no ponemos o no definimos los hitos en sí que serían cada semana. Podrías crear una hoja para poner estos hitos, si tú crees que puede ser interesante, lo podrías poner abajo en la misma hoja, yo prefiero ponerlo por separado, o incluso podrías ponerlo simplemente como un recordatorio en el calendario, ¿no? Como un recordatorio del deadline de esos hitos. Vamos a seguir definiendo este objetivo, que en este caso es un proyecto, y vamos a hacerlo con una pregunta muy sencilla, muy simple. ¿Depende al 100% de ti cada tarea del proyecto? Bueno, pues esto es importante porque, aunque parece muy obvio, a veces un proyecto tiene muchas tareas entrelazadas que no dependen de mí, y por lo tanto, si yo me pongo un objetivo, no tendría ningún sentido que hubiera una parte que no dependiera de mí, porque puede ser muy frustrante, ¿no? Porque si no está todo en mi mano, al final tampoco me puedo responsabilizar de él. Así que lo importante es que definas tu proyecto de forma que solo dependa de ti, o que te centres en la parte que solo depende de ti. Así que en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner sí. Es como una pregunta trampa, porque si pones no, tienes que volver a redefinir el proyecto. Seguimos con la siguiente cuestión que nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué beneficios va a reportar para ti si lo consigues, si consigues ese objetivo? Aquí lo que estamos es indagando acerca de la motivación interna, ¿no?, que tienes para conseguirlo. Es importante sobre todo tenerla clara, ¿no? A veces la intuyes pero no la tienes clara. En este caso, nuestro beneficio pues va a ser un ingreso pasivo. Es decir, lo que estamos buscando es, creando este curso online, es tener unos ingresos pasivos, además de los ingresos que en nuestro caso ya tenemos haciendo las formaciones en directo. Pero no todo va a ser mirarse en el ombligo, y también creemos que es importante pensar en qué beneficios va a reportar para otras personas si consigues tus objetivos, ¿no? En este caso, si nosotros conseguimos crear este curso, pues uno de los objetivos o beneficios, mejor dicho, que tendremos será facilitar a otras personas saber cómo fijar objetivos y conseguirlos. Y eso también, al final, es una motivación, ¿no? Es una cosa que nos hace sentir bien.
ya que según nuestro modo de ver, pues al final cuando tú haces un proyecto, pues deberías de hacerlo también con vocación de servicio, es decir, para servir a los demás, además de también conseguir tus propios beneficios. Y vamos ahora sí ya a la última, a las últimas dos, de hecho, a las últimas dos columnas. La última pregunta es, ¿qué recompensa te vas a dar si lo consigues? Y aquí nos referimos sobre todo no tanto a que nos sirva de motivación, sino de celebración. Es importante celebrar los éxitos. Cuando te has esforzado en hacer un proyecto, pues es interesante celebrar ese tesón, esa persistencia en conseguir el objetivo. Así que en nuestro caso, pues nos vamos a ir un fin de semana de montaña y vamos a hacer algunas excursiones si conseguimos este objetivo, este proyecto. Por último, tenemos la columna del número, que es una columna muy simple, no tiene mucho secreto, pero ya estratégicamente hemos fijado que solo haya 12 celdas para cumplir con esos 12 proyectos, uno cada mes, y así pues queda un poquito más claro. Y ahora sí, creo que es momento ya de pasar a la última parte de esta hoja, que es la parte del seguimiento. Así que vamos a ver cómo funciona. Seguramente esta parte del seguimiento sea la que llama más la atención de esta plantilla, sobre todo por cómo es visualmente, ¿no? Creo que es un punto a destacar también. Aquí básicamente hay dos cosas que son las siguientes. La primera es cómo yo puedo visualizar cómo voy en el proyecto, y de hecho aquí tenemos una leyenda que nos dice que si escribimos la letra X en cada celda, pues se va a colorear en este caso en rojo y nos está diciendo que vamos mal, digamos, respecto a ese hito que nos habíamos fijado. Si ponemos la letra O, pues vamos a medias, ¿no? Un poco, pues, un poco bien, un poco mal, y en este color así amarillo. Y luego si ponemos la V, ¿no? Que sería como un check, pues significa que vamos bien y entonces se colorea en verde, ¿de acuerdo? Si no te gusta este sistema parecido al semáforo, pues puedes poner un número también, puedes poner un valor o incluso un texto si así lo consideras conveniente. Entonces aquí, por ejemplo, pues en la semana 0 o en la semana 1, pues podríamos poner una X y como veis se colorea automáticamente. Si ponemos una O, pues se colorea también, y si ponemos una V, pues lo mismo, ¿no? Entonces la idea es que en cada fila pues tenemos la valoración, el seguimiento de cada proyecto en cuestión. De esta forma, muy rápida y muy visual, pues podemos ver cómo vamos. Y la otra característica interesante que tiene esta plantilla es que, claro, aquí he puesto si tú tuvieras este seguimiento, en este caso semanal, pero si tuvieras un seguimiento diario, también podrías hacerlo gracias a estos cuadraditos que están aquí arriba y donde puedo pulsar, y lo que hacen es que me desplegan la semana de forma que salgan los días. Fíjate cómo, qué interesante, ¿no? Qué visual, que se puedan ver todos los días de la semana. Evidentemente esta es la plantilla de 2021, por lo tanto está ya adecuada al calendario pues de este año, de este presente año. Entonces aquí pues podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Y podríamos ir viendo pues cómo vamos de forma diaria, ¿de acuerdo? También podríamos hacer lo mismo si fuera, pues por ejemplo, cada 3 días, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, en este caso si fuera cada 3 días, podría ser sombrear los días que debo de evaluar. Imagínate que todos los lunes y jueves debo evaluar cómo voy. Podría ponerme encima de la plantilla, sombrearlo con, por ejemplo, color azul, ¿sí? Y entonces yo podría ir copiando esto lunes y jueves, y así los lunes y jueves pues iría viendo cómo voy, ¿no? Es decir, podría ir haciendo así, como veis, iría completando y así visualmente vería cómo voy. Pues esto es un poco cómo funcionaría este seguimiento. Además aquí pues podéis jugar porque habrá algunos proyectos en los cuales el seguimiento será diario, en otros será semanal, y con los plegables y desplegables que tenemos aquí arriba de agrupar y desagrupar las columnas, pues nos permite tener el mismo panel de seguimiento para proyectos, tanto si son diarios
como semanales o a 3 días, ¿no? Como hemos visto en este ejemplo de los lunes y los jueves. Por supuesto, pues aquí ahí está todo el año, ¿de acuerdo? Y pues ahí tenemos todas las semanas hasta completar el año. Y bueno, pues esto sería un poco cómo funciona el seguimiento para los proyectos. Bien, pues ahora llega el momento de ir a la pestaña de los hábitos. Entramos aquí y vamos a definir el hábito que vamos a fijarnos, ¿no? Que al final va a ser un objetivo, pero en forma de hábito. La primera columna que nos aparece, bueno, lo mismo que antes, ¿no? El tema del desplegable, aquí también estará el apartado aquí en la derecha del seguimiento y a la izquierda, pues aquí estará la definición del hábito. Entonces le damos aquí al símbolo más y salen todas las distintas columnas. Pero vamos a empezar con la columna M, que es la del hábito. Escribe el hábito especificando la frecuencia y duración o número de unidades. Esto lo decimos porque hay algunos hábitos pues que son, por ejemplo, en minutos, los puedes medir en minutos al día, por ejemplo, y otros en número de unidades, por ejemplo, número de páginas que puedes o que quieres leer en un día. Venga, vamos a definir algunos ejemplos concretos, ¿no? Meditar 20 minutos al día, correr 30 minutos al día, leer 20 páginas al día. Fijaros que a veces cuando nos fijamos objetivos que son hábitos, suelen ser muy poco específicos, ¿no? A veces es voy a aprender a meditar, o voy a meditar, o voy a correr cada día, o voy a leer más, quiero leer más. Entonces necesitamos esa especificación, ser más concretos, ¿no? Y así, pues en estos ejemplos, pues tenemos esa concreción, ¿no? De cuántos días o cuántos minutos al día o unidades al día vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que esto no es suficiente, esto no es garantía de éxito y por lo tanto necesitamos otra alternativa. Y la alternativa es el microhábito, es decir, hacer el hábito lo más pequeño posible, incluso aunque parezca ridículo como dice aquí en la definición. El tema es que nuestro cerebro, cuando necesita implementar un hábito, necesita repetición, necesita mucha repetición. Y lo importante es no fallar ningún día, ¿no? Es decir, hacer que esa cadena de días en las que hacemos el hábito pues sea lo más larga posible, ¿no? Lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, lo que necesitamos es asegurarnos que ese hábito lo estamos repitiendo todos los días. Y si empezamos con un hábito que no tenemos muy dominado y nos exigimos meditar 20 minutos al día, correr 30 minutos o leer 20 páginas, pues la verdad es que es probable que haya días que por estrés, porque hay otras cosas que hacer, porque no estamos habituados, porque estamos de mal humor, porque estamos cansados, porque no tenemos energía, pues seguramente fallaremos. Entonces, lo que consiste es en que sobre todo los primeros días, las primeras semanas, cumplamos sí o sí, y para ello necesitamos hacer el hábito más pequeño. Así que vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Siguiendo con lo que hemos dicho de los hábitos. En el caso de meditar, pues el microhábito sería meditar 1 minuto al día. En el caso de correr, 5 minutos al día. En el caso de leer, 1 página al día. Claro, aquí el primer pensamiento que nos viene a la mente es, esto es ridículo, ¿no? Es como que nuestro ego se queja, ¿no? Dice, hombre, pero es que así no voy a llegar a ninguna parte. Pero es la mejor manera, de hecho lo hemos probado con cientos de clientes y es lo que funciona. Entonces tienes que empezar en pequeño. Cuidado, esto no significa que el hábito siempre lo tengas que mantener en microhábitos, sino que lo irás incrementando. A medida que ves que vas consolidando el hábito, irás aumentando o incrementando ese microhábito. De la siguiente forma, por ejemplo, la primera semana puedes meditar 1 minuto al día. Si ves que vas bien, tal vez la segunda semana ya puedes pasar a 2 minutos y así ir aumentando hasta que llegues, quizás al cabo de 3 meses, a esos 20 minutos al día que te habías fijado al principio, ¿de acuerdo? También es importante que si tienes una semana mala, vuelvas al microhábito, ¿no? Es decir, esa semana de súper estrés, si ya ibas por los 10 minutos al día, vuelvas a bajar al minuto al día para al menos no fallar, ¿no? Ese es el objetivo, no fallar sobre todo porque así nos aseguramos de que ese hábito pues se vaya a implementar con éxito.
Y luego, después de esa semana mala, si ya tienes una semana pues ya más normal, puedes seguir en ese nivel en el que estabas, ¿no? En esos 10 minutos, por ejemplo, en el caso de la meditación. Bien, pues espero que haya quedado claro esto del hábito o del micro hábito. Si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario en el apartado de comentarios precisamente, y así pues entre todos pues lo vamos hablando y vamos aprendiendo. Vamos con la siguiente columna, en este caso es la columna L, en la cual, como en el caso de los proyectos, tenemos el estado, ¿no? Aquí también sería muy parecido, tenemos activo, tenemos en espera y tenemos implementado. En lugar de completado, tenemos implementado. Bueno, pues aquí hay que decir que es un poco distinto el tema de cuántos micro hábitos tengo que tener a la vez. En el caso de los proyectos era uno al mes, y aquí la idea es que tengas un hábito al mes también, pero máximo 3 activos. Y digo 3 activos porque aquí los hábitos no van a durar un mes. Esa es la gran diferencia. La idea es que un hábito, pues realmente para que se implemente a nivel científico, los últimos estudios nos hablan de entre 60 y 250 días para implementarlo. Entonces, claro, esto es mucho tiempo y es muy variable, ¿no? Es que va desde los más o menos 2 meses hasta un poquito más de 8. Entonces, claro, es tanto tiempo que es un poco difícil, ¿no? El tener esa certeza de si está implementado o no. Pero para un poco, pues, curarnos en salud, yo diría que te fijes unos 3 meses, ¿no? Es decir, que los hábitos al menos hagas un seguimiento durante 3 meses. Si quieres hacer más, pues no hay ningún problema, por supuesto, pero sí que el mínimo que yo te recomendaría serían estos 3 meses. Entonces, claro, lo que puede suceder es que tenga 3 hábitos o microhábitos en este caso en activo. Uno que lleva ya un mes, otro que lleva 2 meses y otro que estoy empezando ahora. Entonces, en ese sentido, pues tendría 3 activos, ¿no? Imaginaros que, vamos a poner este mismo ejemplo, que empiezo a meditar, este hábito todavía no lo estoy empezando ahora. El de correr 30 minutos, que en el caso de microhábito sería correr 5 minutos, pues es un microhábito que yo ya llevo un mes en activo. Y el de leer una página, pues imaginaros que ya voy por leer 10 páginas al día, ya llevo 2 meses y por lo tanto estoy haciendo este seguimiento de los 3. Para mí sería un exceso tener más activos, creo que es un exceso, ¿no? Y eso significa que, para resumirlo, ¿no?, en una frase, que debería de tener como máximo un microhábito nuevo al mes. Es decir, prohibido, un poco, si me permitís la palabra, prohibido o no recomendable, mejor dicho, pues implementar 2 hábitos a la vez, ¿no? Siempre los hábitos, al menos entre hábito y hábito, entre hábito nuevo y hábito nuevo, dejar un mes de tiempo para que pues mi cerebro vaya construyendo esas conexiones neuronales para que ese hábito pues se fije con éxito. Entonces, en la columna J y K lo que vamos a poner es la fecha, ¿de acuerdo? Primero de inicio de ese microhábito, es decir, cuando empiezo a hacer ese seguimiento, y luego la fecha de final del seguimiento. Imagínate que en este caso, en el caso de meditar 1 minuto al día, pues es un microhábito que hago desde el 1 de enero hasta finales de marzo, hasta el 31 de marzo. Eso no significa que ese hábito lo termine en marzo, ¿de acuerdo? Eso significa que dejo de hacer el seguimiento porque considero que con 3 meses pues ya debería haber llegado quizás a esos 20 minutos al día, que es un poco el objetivo de implementar ese hábito, ¿no? Entonces, en este caso, en la columna del estado, sí que ya podría poner pasado ese, es decir, por ejemplo, el día 1 de abril, ¿no?, que ya se ha acabado este seguimiento, pues ya podría ponerlo implementado si efectivamente considero que ya he consolidado ese microhábito en mi vida. Y así es como funcionan estas columnas de fecha de inicio, fecha final de seguimiento y el estado del microhábito. Vamos ahora a seguir respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a implementar este microhábito? Tenemos 3 preguntas y vamos a empezar por la que nos hacen en la columna I. ¿Con qué frecuencia vas a hacer el microhábito?
Nuestra recomendación es que sea diario, ¿de acuerdo? Muchas personas piensan en el hecho de, o en el hábito de ir 3 veces a la semana al gimnasio, por ejemplo, pues 40, 50 minutos, pero claro, eso no es tan potente como cada día menos tiempo, pero cada día, ¿no? Es decir, pues salir a correr 5 minutos todos los días, ¿no? El cerebro lo que necesita es repetición diaria. Eso es mucho más potente que una repetición pues con una frecuencia más espaciada y más tiempo, ¿de acuerdo? No importa el tiempo del hábito, sino importa la repetición. Así que, pues en este caso nosotros vamos a recomendar y vamos a poner la frecuencia diaria. La segunda columna, la columna H en este caso, nos pregunta a qué hora del día vas a hacer el microhábito. Aquí nosotros te vamos a dar 2 recomendaciones. La primera es que el microhábito, el mejor momento del día es cuando tú tienes más energía mental. ¿No? Hay personas que tienen más energía mental de mañana, otras más de tarde, otras más de noche. Te recomendamos que te adecues a lo que te va mejor a ti. ¿Por qué? Porque al final implementar un hábito nuevo siempre genera unas resistencias, ¿no? Nuestro cerebro quiere ahorrar energía, por lo tanto no quiere consumir energía implementando hábitos nuevos y es más fácil que te resistas en horas de baja energía que en horas de alta energía. Así que te recomendamos que pongas aquí la hora del día en la que tú tienes más energía mental. Además, también como segunda recomendación te diríamos que sea la misma hora, ¿no? A poder ser posible, pues que sea la misma hora todos los días para que ayuda también así a saber que tienes que hacer este hábito. En mi caso, como soy de mañanas, pues es decir, tengo más energía por la mañana, voy a ponerme la hora al despertarme y voy a hacer esa meditación. Y por último, me preguntan si voy a usar algún facilitador para implementar el microhábito, como veis aquí en la columna G. Bueno, pues aquí en cuanto a facilitadores hay muchas opciones. Yo en este caso voy a usar una app de meditaciones guiadas que me ayude pues a saber la meditación que tengo que hacer o cómo hacerla. Además, pues ahí puedes poner un temporizador, que en este caso yo lo pondría cuando empiece el microhábito, pues a 1 minuto, ¿de acuerdo? Teníamos ahí, el microhábito era 1 minuto, así que la primera semana al menos voy a hacer 1 minuto de meditación en esta app. Bueno, luego hay otros tipos de facilitadores. Pueden ser a veces tareas unidas, ¿no? Que siempre después de una tarea hagas otra, ¿no? Por ejemplo, pues después de tomar un té hago una meditación, ¿no? Imagínate que a la hora del té pues lo tomas, pues no lo sé, a media tarde, ¿no? O a media mañana. O puede ser también que uses otro facilitador que puede ser pues otra persona, ¿no? Que te ayude, ¿no? Que, por ejemplo, pues vayas a correr, ese sea tu micro hábito, ¿no? 5 minutos diarios y que vayas a correr con otra persona porque así los dos os ayudáis. Bueno, seguramente a esa persona, si no conoce este vídeo, le va a parecer raro que solo corras 5 minutos. Así que te recomiendo que se lo pases y a ver si así lo entiende y no se ríe de ti. Y llegamos a la parte final ya de la definición de este micro hábito con las 4 preguntas que, si recordáis, ya las hemos visto en el caso de los proyectos. Son las mismas preguntas. La primera es si depende al 100% de mí implementar este hábito. Aquí lo mismo que antes. Si es que no, pues tenemos que cambiar de hábito porque sí o sí el hábito debe depender de nosotros. En el caso del beneficio que va a reportar para mí si consigo este hábito de meditar, pues aquí yo pondría, por ejemplo, mejorar mi concentración y autocontrol. Es decir, es una mejora en este caso de estas habilidades. En el caso de los beneficios que va a reportar a otras personas, pues si yo aprendo a meditar y tengo esa constancia y mejoro esa concentración y autocontrol, pues va a ser fácil que mejore también la comunicación con las demás personas, con lo cual también va a ser beneficioso. Las personas que traten conmigo pues recibirán también una mejor comunicación, con lo cual pues también es positivo. Y por último, el tema de la recompensa, pues si antes, por ejemplo, el premio era irse a la montaña, pues ahora cambiamos un poquito y voy a celebrar este hábito, que consigo este hábito con un fin de semana, por ejemplo, en la playa. Así que, pues bueno, estas columnas, como en el caso anterior, pues tienen ese sentido de entender, por un lado, la motivación interna, por otro lado, la motivación externa, y luego un poco esa idea de celebrar, festejar el esfuerzo y tesón de implementar un hábito con éxito.
La última columna, la columna del número, como en el caso anterior, aquí hay 12, sobre todo porque hemos dicho, ¿no? Como veis aquí en la leyenda, un hábito nuevo al mes como máximo, y es por eso que hay 12 espacios, uno por mes. Y una última recomendación, mucho cuidado con el ego, porque normalmente vemos 12 hábitos y a veces nos parecen pocos, queremos hacer 5 hábitos nuevos a la vez, este hábito es pequeño, este también, yo puedo con todo. Y luego al final, pues ya sabemos, ¿no? Por experiencia, que las cosas no acaban de ir bien. Así que paso a paso, poco a poco, si sigues estos consejos, te aseguro que tienes muchas probabilidades de conseguir tus objetivos. Antes de terminar, nos vamos a la parte del seguimiento. Es el mismo sistema que hemos visto con los proyectos, así que no me voy a extender mucho. Simplemente es usar las X y las V para ir coloreando cómo vas con esos micro hábitos y aquí en función de la semana, pero bueno, como hemos dicho que los hagas diarios, pues la idea es que uses si los quieres abrir todos, por cierto, si quieres abrir todas las semanas para que se vean todos los días, si le das a este botoncito que pone 2, le das aquí clic y se abren absolutamente todas ya de golpe y así no tienes que ir una por una. Entonces ahí pues ya cada día pues vas poniendo si lo has cumplido o no, si has cumplido con ese hábito o no, y así pues vas haciendo, ¿de acuerdo? Si rompes la cadena pues pones una X y volvemos a empezar, ¿de acuerdo? También puedes jugar y poner con los días y puedes poner, por ejemplo, los minutos. Y pondríamos aquí, pues por ejemplo, pues hoy he hecho un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, y luego ya a partir del jueves o a partir del viernes, pues ya 2, ¿de acuerdo? Es decir, aquí te permite también jugar con los valores numéricos. Y esto ha sido todo. Espero que os sea muy útil y mucho ánimo con esos objetivos que queréis cumplir. 3 cositas para terminar. Suscríbete al canal pinchando aquí si quieres estar al corriente de vídeos como este. Déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta herramienta o si tienes alguna duda o sugerencia. Y si quieres que el año que viene también comparta la versión de 2022, dale like al vídeo. Muchas gracias por tu atención, un abrazo y hasta la próxima.